Estimado joven, te saluda el profesor Seclin. Vamos a desarrollar problemas acerca de las inecuaciones. Sobre las inecuaciones tenemos varios tipos de inecuaciones, entre las que destacan, las más comunes, inecuaciones de primer grado con una incógnita, inecuaciones de segundo grado, inecuaciones polinómicas, inecuaciones fraccionarias, inecuaciones exponenciales, inecuaciones irracionales, inecuaciones con valor absoluto, inecuaciones con máximo entero, inecuaciones logarítmicas, ¿no? Estas son las inecuaciones más comunes y para cada una de ellas hay ciertos procedimientos, ¿no? Hay ciertos procedimientos. Y hay que saber algunos, tener conocimientos previos, por ejemplo, de factorización, de álgebra, para poder desarrollar una inecuación. Vamos a comenzar con las inecuaciones polinómicas, ¿no? Hay dos casos, ¿no? El caso uno es cuando se presenta la inecuación, ¿no? Se presenta la inecuación y sus raíces, ¿no? Que en este caso se le llama valores críticos o puntos críticos, son diferentes. Las raíces son diferentes. Entonces, cuando se presenta ese caso, lo que se hace es utilizar un método que se llama el método de puntos críticos. Método de puntos críticos, ubicamos los valores críticos en la recta numérica y si la ecuación es mayor que cero, tomamos los intervalos positivos, puede ser mayor que cero o mayor o igual que cero, tomamos los intervalos positivos y si la inecuación es menor o menor o igual que cero, los intervalos negativos. Y en la recta ponemos desde derecha a izquierda los signos más, menos, más, menos. Entonces, vamos a ver, pues, resumir lo que dice el procedimiento de las inecuaciones polinómicas. Bueno, aquí tenemos la forma de una inecuación polinómica, ¿no? Hay que factorizarla por diferentes métodos, ¿no? Hay el método de Ruffini, que es el método para factorizar polinomios, ¿no? Pero aparte de ese método, hay que conocer los métodos, por ejemplo, aspa simple, aspa doble, aspa triple, entre otros métodos que existen. Como sugerencia, te pido que revises textos de álgebra o en todo caso en los canales, diferentes canales de YouTube, hay eh, estos temas relacionados a factorización. Entonces, una vez que hallamos las raíces de esa inecuación, ¿no? Para hallar las raíces, esa inecuación es igual a cero, o sea, se convierte en una ecuación y se ubica en la recta, ¿no? Y los signos alternados, más, menos, más, menos. Ahora, si la inecuación es mayor que cero, se toman los intervalos positivos, ¿no? Y si la inecuación es menor que cero, los intervalos negativos. Teniendo en cuenta que cuando la inecuación tiene los símbolos mayor o menor, los intervalos son abiertos, y cuando tiene los símbolos mayor igual o menor igual, los intervalos son cerrados, ¿no? O sea, quiere decir que abiertos quiere decir que no se consideran esos valores, y cerrados sí se consideran, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la inecuación 2x a la cuarta menos 7x al cubo menos 11x cuadrado más 22x más 24 menor o igual que cero. Esta es una inecuación polinómica, ¿no? De grado 4. Entonces, el primer paso es factorizar por el método que tú creas conveniente. Hay que factorizar. En este caso, yo voy a factorizar por el método Ruffini, ¿no? Si tú recuerdas, por conocimientos básicos, en el nivel preuniversitario, nivel secundario o primario, ¿no? Para factorizar el método de Ruffini, ¿no? Se hace una especie de cuadro, ¿no?
Entonces, una especie de cuadro, ¿no? En esta parte se colocan los coeficientes, ¿no? Los coeficientes del polinomio, en este caso 2, menos 7, menos 11, 22 y 24, ¿no? Después de esta línea, después de esta línea va el término independiente. O sea, el término independiente es este último, se coloca después de la línea. Y en este lado se colocan los divisores. Divisores de 24. ¿Qué son los divisores? Son aquellos números que divididos entre el número me da como residuo 0. Por ejemplo, divisor de 24 puede ser 2, puede ser 8, puede ser 12, puede ser 1. Tanto positivos como negativos. Y también pueden ser fraccionarios. Y al final se busca que el último residuo, ¿no? Esta parte, debe ser 0. Ese es el método Ruffini. Entonces vamos a aplicar el método Ruffini. Le igualamos a 0, divisores de 24. Entonces aquí lo tenemos eh, ya desarrollado. Mira, aquí he colocado los divisores eh, del polinomio, ¿no? Si en caso faltaría un divisor, se completa con 0. Y el término independiente que está al final. Se buscan los divisores de 24, en este caso menos 1. Ya, Ruffini, ¿cuál es el método? Bajas el primer número, el primer coeficiente y multiplicas. Si yo bajo el 2 y multiplico, sería 2 por menos 1, me da. Y colocas esa multiplicación que te sale, no en la primera fila, perdón, en la primera columna, sino en la segunda columna. 2 por menos 7, menos 2. Sumas, y te da menos 9, ¿no? Vuelves a multiplicar, menos 9 por menos 1, 9. Vuelves a sumar, menos 2 por menos 1, 2. Sumas, 24 por menos 1, menos 24. De tal manera que al final debe darte, ahí ves que te da 0, ¿no? Entonces ya has factorizado, pero te ha quedado estos términos. Y vuelves a repetir el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, otro divisor de 24 puede ser 2, ¿no? Sí. Los divisores que van quedando son estos ahora. Del número final, de ese número tienes que hallar los divisores. Divisores de 24, 2. Igualito haces, bajas, multiplicas, sumas, multiplicas, sumas, multiplicas y de nuevamente me da 0. Ahora quédate aquí, ¿no? Aquí lo puedes, si tú quieres terminar con Ruffini con dos divisores, ¿no? Ya no quieres aplicar más, porque puedes seguir aplicando. En total debes hallar 4 raíces, ¿no? 4 raíces, porque es un término, un polinomio de cuarto grado, ¿no? O de grado 4. Tú podrías de aquí mismo, voy a hacerlo por acá, te ha quedado estos números, ¿no? 2 menos 5 menos 2. Son los coeficientes de este polinomio. 2x cuadrado menos 5x menos 12. Entonces ya tienes dos divisores y de aquí puedes hallar los dos más que te faltan, ¿no? Factorizando, como te digo, por aspa simple, ¿no? En este caso, como es una ecuación de segundo grado, 2x por x, y aquí puede ser 4 o 6 y 2, ¿no? Vamos a ver si sale. Menos 6, aquí sería menos 6x y 2x, no va a salir. A ver, le ponemos acá 4 y 3. A esto le ponemos negativo, ¿no?
Más por menos, menos. 4 por 3, 12. Ahora multiplicamos 4 por 2, menos 8x. Y 3 por x, 3x. Menos 8, menos 3, menos 5x. Ahí no hay coincide, ¿no? Entonces quiere decir que esa factorización va a quedar 2x más 3 y x menos 4 igual a 0. De aquí si igualamos a 0 cada uno, nos queda x menos 3 medios. Y aquí si igualamos a 0, nos queda x4. Ya tengo los cuatro raíces o puntos críticos, ¿no? De ese polinomio. Pero en este caso, tú puedes seguir con Ruffini, ¿no? Por ejemplo, acá, sigamos con Ruffini, acá hemos hallado un divisor 4, ¿no? Bajamos el 2, 2 por 4, 8, sumamos 3, 3 por 4, 12, sumamos 0. Después, por último, el divisor menos 3 medios. Bajas el 2, multiplicas, menos 3 medios por 2 me da menos 3, sumas, me da 0. Entonces, aquí tenemos los 4 divisores de ese polinomio, ¿no? 4 divisores que se han hallado de tal manera que cumplen con el método de Ruffini. Entonces aquí tenemos los factores. Y la multiplicación de estos 4 factores, ¿no? Esta inecuación, se han hallado estos 4 factores. Entonces, en este caso las raíces son menos 1, 2, 4, menos 3, menos. De tal manera que al ser reemplazadas, da como resultado, si yo reemplazo menos 1, da como resultado 0. Si yo reemplazo el 2, da como resultado 0. Ahí tenemos. A a esas raíces, ¿no? Se le llama puntos críticos, ¿no? Si fuera una ecuación polinómica, mi respuesta, mi conjunto de solución sería menos 1, 2, 4, menos 3 medios. Pero una ecuación. Pero aquí es otro procedimiento. Es casi parecido, ¿no? Casi parecido, pero tiene otro procedimiento. Entonces, se han hallado las raíces de esa inecuación mediante el método Ruffini, pero también te había mencionado que tú puedes encontrar dos raíces y formar una ecuación de segundo grado y mediante aspa simple factorizar, ¿no? Y hay las dos raíces más. Una vez que tienes eso, ya tienes los 4 valores de esa inecuación, los ubicas en la recta, ¿no? Numérica. Menos 3 medios, menos 1, 2 y 4, ¿no? No te olvides que la ecuación era menor o igual que 0, ¿no? Intervalos cerrados, ¿no? Intervalos cerrados. Ves ahí que está sombreado. Y comienza con los signos. Más, menos, más, menos, más. Los puedes poner abajo si quieres estos signos alternados. Y como la ecuación me dice que es, eh, creo que era mayor o igual que 0, vamos a ver. Menor o igual que 0. Era menor o igual que 0. La inecuación me dice que es menor o igual que 0, ¿no? Si es menor o si es menor o igual que 0, los menores tú vas a tomar, se llaman intervalos, los negativos. Entonces tomaríamos los negativos. Entonces mi conjunto solución se expresa de la siguiente manera. X pertenece de menos 3 medios. El corchete significa que lo está considerando al menos 3 medios. Es un intervalo cerrado. Menos 3 medios, coma, hasta menos 1, unido desde cerrado en 2 y cerrado en 4. Quiere decir que la inecuación
para estos intervalos cumple, ¿no? O sea, ¿qué cumple? Que sea menor o igual que 0. Voy a reemplazar un valor que está en este intervalo en la inecuación, va a cumplir que va a ser menor o igual que 0, ¿no? Esa es la forma como se desarrolla una inecuación cuando las raíces son eh, diferentes, todas, ¿no? Son diferentes. También lo puedes hacer así. A menos, más, menos, menos. Intervalo cerrado y ahí tenemos los símbolos de intervalo abierto. Muy bien. Y tenemos también, a veces en las inecuaciones, cuando tú factorizas, se presentan términos de segundo grado. Entonces tú puedes aplicar la fórmula cuadrática para hallar las raíces. También puedes aplicar la fórmula cuadrática. Y donde las raíces pueden ser números enteros, como hemos visto, diferentes las raíces, pueden ser números iguales o también números complejos. Aquí hay una indicación, cuando las raíces son números complejos, ¿no? No se consideran dentro de la solución, ¿no? Te salen las raíces negativas, no se considera dentro de la solución del conjunto solución de esa inecuación, ¿ya? Y también se puede detectar por el discriminante. El discriminante es lo que está dentro de la raíz cuadrada de la fórmula cuadrática. Ahora, si el discriminante es mayor que 0, dice que las raíces son diferentes. Si es igual a 0, las raíces son iguales. Y si es menor que 0, son complejos. Aquí viene un detalle, ¿no? A veces cuando factorizamos, nos queda, eh, por ejemplo, en el ejemplo anterior nos ha quedado 4 valores diferentes. Pero ¿qué pasaría si los valores fueran iguales? Nosotros factorizamos y nos quedan valores iguales, ¿no? Entonces hay un método, hay un procedimiento para resolver este tipo de inecuaciones. Vamos a ver en este caso. Pasamos ya al caso 2. Dice, los factores Px son todos lineales y algunos son ceros de multiplicidad múltiple. Quiere decir que se repiten m veces, ¿no? Entonces puede darse lo siguiente. Si la cantidad de veces que se repite es par, ¿no? Los signos, dice, de los intervalos donde figuren las raíces son iguales, es decir, no son alternados. Entonces se elimina el factor x menos r y se trabaja los demás factores como en el caso 1. Vamos a explicar esto a través de un ejemplo. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Lo que se puede presentar. Aquí me dice, mira, te voy a indicar la primera parte. Las inecuaciones pueden ser mayor, pueden ser menor, pueden ser mayor igual o menor igual. Cuando se presenta este caso, quiere decir que la raíz está elevado a una potencia m, pero esa m es un número par. Entonces quiere decir que esto se elimina, ¿no? Tú ves que esto lo eliminas y te quedas solamente con los términos que no están elevados a la potencia 1. Pero se considera esta raíz dentro de la recta numérica. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, x a la cuarta menos x al cubo menos 3x más 14x menos 8, mayor o igual que 0. Entonces hay que factorizar. Si nosotros factorizamos, ¿no? Factorizamos, nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar de esta forma. Factorizamos el polinomio, nos queda, o también podemos aplicar Ruffini, ¿no? Tú aplicas Ruffini y te va a quedar así, ¿no? Te va a quedar, vas a encontrar
2, el factor 2, una raíz 2, vas a encontrar, en este caso menos 2, vas a encontrar raíz 1, vas a encontrar raíz 4 y también vas a encontrar nuevamente 1. Entonces, tú factorizas y encuentras estas raíces, ¿no? Que es lo mismo de lo que ves acá, ¿no? Lo mismo que lo que observas ahí. Entonces, voy a explicar, vamos a ir al problema 1 que hemos hecho. Cuando nosotros hemos factorizado, ¿no? Cuando nosotros hemos factorizado esto por el método Ruffini, ¿no? Hemos encontrado este de aquí. Entonces, tú factorizas, encontraste las raíces, ¿no? Pero ¿cómo se expresa este polinomio? ¿O cuáles serían los factores de este polinomio? Esos factores salen de esta parte. Como te digo, este menos 1 lo pasas al otro lado y encuentras el primer factor x más 1. Igual lo pasas al otro lado, el otro factor pasas al otro lado. Si es aquí en negativo, pasa con positivo. La multiplicación de estos cuatro factores equivale a este polinomio. Si tú multiplicas estos cuatro, me da 2x a la cuarta menos x al cubo menos 11x cuadrado más 22x más 24. ¿Ya? Entonces, eso quiero que comprendan, ¿no? Entonces, factorizas. Entonces, en el problema que estamos viendo, se ha factorizado, se ha factorizado y se ha encontrado esto. Se ha factorizado y se ha encontrado esto. Se ha encontrado x más 2, x menos 1, x menos 1, x menos 4, mayor o igual que 0, ¿no? He omitido ese paso de factorización para que no sea tan largo el video, ¿no? Ya, entonces, x menos 1 por x menos 1 queda x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué dice el método? Dice que cuando el número es par, o sea, estamos hablando del exponente, estamos hablando del exponente, eh, se elimina, se elimina. Entonces, la inecuación va a quedar x más 2, x menos 4, mayor o igual que 0. Pero con la condición que este punto, x menos 1, lo igualamos a 0, también se considera como punto crítico. Una vez que tenemos estos dos factores, es igual a 0, ¿no? Aquí sabemos que para obtener los puntos críticos de acá, de esta ecuación, lo hacemos directamente o si tú quieres hacerlo pues, de esta forma, ¿no? X más 2, x menos 4 igual a 0. Entonces, x más 2 igual a 0, nos queda el primer punto, menos 2. X menos 4 igual a 0, nos queda el otro punto, 4. Entonces, pero aquí lo hemos hecho directamente, está 4. Y el otro punto es 1 porque este 1 también se considera, a pesar que le hemos eliminado, ¿no? Se considera dentro de la recta numérica. Y el otro punto que es menos 2. Todos son intervalos cerrados, porque la inecuación tiene como símbolo mayor o igual. Ahora sí colocamos más, menos. Debería seguir más, ¿no? Porque la regla dice más, menos, más, menos. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un detalle. Este punto es una raíz par, ¿no? Es esto. Ha salido, ¿no? O esta raíz se está repitiendo dos veces. Entonces, como se está repitiendo dos veces, simplemente continúas con el menos. Eso es lo que dice la regla. Menos, menos. Y después sigue más, ¿no? Entonces, es como si este signo simplemente se duplica, ¿no? Se duplica.
Ahora sí, que como la ecuación es mayor o igual que cero, se toman los intervalos eh, positivos, ¿no? Sería eso y eso. Entonces, mi conjunto solución, desde menos infinito hasta menos 2 unido, hay que tomar este número porque es un número, eh, como es un intervalo cerrado, quiere decir que lo vamos a considerar. Consideramos al 1 unido de 4 hasta más infinito. Si no hubiera este número, si fuera repetitivo también, pero fuera un intervalo cerrado, perdón, abierto, no se considera, no se considera. Entonces, ese es cuando se presenta una raíz de exponente par, ¿no? Esto ya sabes que te indica que la raíz es igual dos veces. Puede ser 4, 6, cosa que es par. Por ejemplo, ahí, ¿no? Ese ejemplo. Factorizamos. Igual factorizamos por Rufino y nos da esto. Aquí encontramos que hay exponente par. Tenemos una raíz. Para encontrar la raíces, tú igualas cada uno de los términos a cero. Una raíz menos 1 y aquí tenemos una raíz 5. Así que se está repitiendo dos veces. Entonces, hay que considerarlo dentro de la inecuación, ¿no? Entonces, los eliminamos, ¿no? Y nos quedaríamos con x menos 1 menor que 0. Aquí igualamos al 0, este punto sería 1. Pero también hay que considerar las otras dos raíces que hemos eliminado, ¿no? Aquí sería el 5, igualamos al 0, el menos 1. Ubicamos todos esos puntos en la recta numérica. 5, el 1 y el menos 1. Miras el símbolo de la inecuación, es abierto, todos son abiertos. Como el símbolo de la inecuación me dice menor que 0, tomas más. Date cuenta que el 5 es una raíz repetitiva, ¿no? Yo te dije, ¿no? Cuando es repetitiva, el signo se duplica, ¿no? Sería más, más. El 1 no es, el 1 es un punto crítico de la inecuación que nos ha quedado, ¿no? Aquí seguiría menos. El menos 1 también es una raíz repetitiva. Como acá tengo menos, pues al otro lado va a tener menos también. Menores que cero, los menores que cero son los intervalos negativos. Sería todo esto. Pero date cuenta que el menos 1 es un intervalo abierto, ¿no? Entonces, el conjunto de solución sería desde menos infinito hasta 1, pero quitándole este número que es menos 1. ¿Ya? Entonces, ese es el método cuando la raíz es par. Ahora, ¿qué pasa si encontramos una raíz impar? ¿Qué pasaría si encontramos una raíz impar? Lo que nos dice la teoría es simplemente que lo consideremos una sola vez. No lo eliminamos, pero lo consideramos una sola vez. Por ejemplo, es una ecuación. O puede darte un polinomio y tú cuando factorizas llegas a esto. Y encuentras aquí que tenemos esta raíz 1 que se está duplicando tres veces. Pero como es un número impar, o la cantidad de raíces es impar, ¿qué hacemos? Lo consideramos una sola vez. Impar, entonces lo vamos a considerar una sola vez. X más 2, aquí ponemos X menos 1, X menos 3 y X menos 6 menor que 0. Se considera. Y aquí ya este 3 desaparece. Y trabajamos como en el primer caso, ¿no? Puntos críticos, igualando a 0 cada uno de los paréntesis o cada uno de los factores, encontramos menos 2, 1, 3 y 6. Y hay que saber también ubicarlos en la recta numérica, ¿no? 6, 3, 1, menos 2. Todos son intervalos abiertos porque la inecuación es menor que 0. Más, menos, más, menos, más. Como es menor que 0, los intervalos negativos. Conjunto solución desde menos 2 a 1 unido con 3, 6. Y ese serían las partes más importantes de una inecuación
polinómica. Como complementar tus conocimientos, ahí hay una serie de problemas para que practiques, ¿no?, lo que hemos visto en el estudio de las inecuaciones polinómicas.